Bueno, pues vamos a seguir con nuestro capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo largo y además importante porque nos habla de concienciarnos un poco de los accidentes de tráfico, del grave problema que supone, tanto humano como económico, como ya veréis que afecta de muchas maneras y que al final además lo pagamos todos, ahora lo veréis. Entonces es un capítulo que nos vamos a tirar pues varios días con él. Entonces hoy, para que cuadren un poco las clases, que son paquetes de más o menos 1 hora, 50 minutos, vamos a hablar de la primera parte, que es el apartado 1, que nos habla un poco de estadística, pues de generalidades y además, como nos da tiempo, pues vamos a hablar también del capítulo 8 que nos habla de socorrismo. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y luego vamos a hablar, mañana, pasado, el otro, de los distintos factores ya divididos cada día en su clase. El factor humano, luego el factor vehículo, luego el factor vía. Luego lo vais a entender mejor, pero entender, ya digo, la distribución, que hoy es la primera parte del capítulo 7, más el capítulo 8 que me habla de socorrismo y que tiene relación con los accidentes y que como es cortito, pues también cuadra poderlo dar hoy. Vale, pues empezamos viendo lo que me dicen de, ¿es un grave problema de salud pública los accidentes de tráfico? Sí. Para nosotros la palabra salud no la asociamos a accidente de tráfico, la asociamos a enfermedades. ¿Pero qué es la enfermedad? La salud es la calidad de vida y el mantenimiento de la vida. Y yo con un accidente puedo perder calidad de vida y puedo perder la vida, con lo cual es una enfermedad y que va a tener los mismos problemas que cualquier enfermedad. Luego es un grave problema de salud pública, sí. Además, también es un grave problema económico, tiene y supone un impacto económico importantísimo en toda la población. Pues sí, ahora veréis, cuando hay un accidente se generan costes que luego veremos que al final lo pagamos todos. Bueno, ¿qué costes son esos que se pueden generar en un accidente de tráfico? Bueno, me dicen costes humanos, costes sanitarios, costes administrativos, que es un poco más rarito, y costes materiales. Bueno, ¿a qué se le llama coste humano? Bueno, pues el coste humano es la muerte de la persona cuando hay un accidente, la persona que se muere. No solo el que se muere, sino el sufrimiento de los familiares, de los amigos. Una madre que se le muere un hijo en un accidente de tráfico, pues no se repone a veces en su vida, ¿no? Es un coste humano que hay que pagar. Y dentro de coste humano, lo que sería, lo que digo yo que es un término un poco más raro, lo llaman pérdida de capacidad productiva. Para que lo entendamos, es un término de estos de macroeconomía, ¿no? Una capacidad que tiene el país de generar riqueza es gente capaz de trabajar para el país. Bueno, pues si una de esas personas se muere, deja de poder producir para ese país y eso lo llaman pérdida de capacidad productiva. Bueno, pues todo eso entraría dentro de costes humanos. La persona que se muere, el sufrimiento de los de alrededor y la pérdida de capacidad productiva. Coste sanitario. Vale que la persona no se muere, pero se queda herida. Hay que pagar hospitales, hay que pagar médicos, hay que pagar, si le ha quedado algún tipo de discapacidad, todo eso entraría dentro de costes sanitarios. Dentro de estos costes sanitarios, que también se incluye los médicos, los medicamentos, hemos dicho, me preguntan que cuál es el coste mayor. Bueno, pues el mayor es la rehabilitación. El coste mayor de lo que es sanitario es gente que a lo mejor se queda en coma 3, 4 meses, un año y que cuando despierta pues hay que enseñarla a hablar, a andar, a comer, a empezar de nuevo y todo eso cuesta un dinero. Bueno, pues esa rehabilitación es lo que más dinero cuesta dentro del coste sanitario, que lo preguntan. Costes administrativos, la palabra que es un poco más rarita. Bueno, pues son todos esos funcionarios que se mueven en torno al accidente sin que sean los sanitarios. Aquí meteríamos dentro del coste administrativo los policías, los bomberos que tienen que ir a veces a cortar el coche para sacar a la gente, también tenemos el servicio de limpieza después del accidente que tienen que ir a limpiar los cristales, la sangre, los jueces, las agencias de seguros, los abogados, todo eso que gestiona un accidente, pues estaríamos metidos aquí en costes administrativos.
Y costes materiales yo creo que se entiende fácil, pues un coste material, el coche, o si me meto contra un muro, pues el muro hay que pagarlo, incluso el medio ambiente es un coste material. Yo me meto contra un bosque que sale ardiendo y eso también hay que pagarlo y hay que saber quién lo paga, que ahora veremos quién, pero que es un coste que hay que pagar, eso está claro. Bueno, pues hay que saber cada uno de los costes que hemos dicho, cuando me digan ese coste a qué pertenece, saber a qué pertenece. Lo único así un poco más raro, por ejemplo, me dice la atención a los heridos, ¿qué es? ¿Coste humano o sanitario? Y es sanitario. Recordar que humano es la muerte y el sufrimiento, pero si es curar las heridas, medicamentos, médicos y demás, son costes sanitarios. Ya digo que es lo único así un poco más raro, el resto es muy fácil encajar qué tipo de coste es. Vale, pero estos costes, ¿quién los paga? ¿Solo las compañías de seguros? ¿Solo la gente que tenga vehículo? ¿Quién lo paga? Bueno, pues yo siempre digo que busquéis la respuesta que más gente mete, porque al final todos pagamos estos costes, porque directa o indirectamente, por ejemplo, un caso que es lo más claro. Imaginaros que yo no tengo ni coche, ni carné, ni ganas de sacármelo, pero se me mata un amigo en un accidente de tráfico. Yo el sufrimiento que me genera lo estoy pagando ese coste humano y no tengo ni coche ni carné. Luego, ¿quién paga todos estos costes? Pues todos. La que más gente me mete esa. Por ejemplo, coste sanitario. Todos pagamos impuestos. Si la sanidad tiene que ayudar, solventar muchos accidentes de tráfico, al final pues va a tener que subir en el presupuesto del Estado la partida para sanidad y al final lo vamos a pagar entre todos. Así que me van a decir varias respuestas y de ahí hay que buscar la que más gente mete. Me va a decir, ¿quién paga los costes provocados por un accidente de tráfico? Y pone toda la población y en otra pone solo compañías de seguros o solo conductores de vehículos. Pues toda la población. O en una me pone los países más desarrollados, los menos desarrollados o todo el mundo. Todo el mundo, que es que directa o indirectamente al final lo pagamos todos. Así que hay que saber que los costes los pagamos todos, así que aunque no tengamos coche ni carne, pues hay que intentar evitar en la medida de lo posible y siempre que esté en nuestra mano los accidentes. Pero ¿se pueden evitar? O sea, ¿me estás diciendo que tenemos que evitar los accidentes? Pues sí. Hay una pregunta que me dice, ¿los accidentes de tráfico son predecibles y evitables? Y la respuesta es sí, son predecibles y evitables. Fijaros por qué decís, pero si se pueden predecir y evitar, pues es muy fácil, ¿no? Los evitamos y ya no tenemos ni costes ni nada. Pues sí, la verdad es que sería fácil, pero no sabemos por qué no se evitan. Para que lo entendáis, una persona que va a 200 por hora y borracha, ¿es previsible que vaya a tener un accidente? Sí. ¿Se podría evitar? Sí. Evitando correr y por beber, pues sí. ¿Pero por qué no lo hace? Claro, eso es lo que se nos escapa. El por qué no se evita. Sabiendo que es previsible en determinados casos que vas a tener un accidente, ¿por qué no lo evitas? Bueno, pues importante que los accidentes son predecibles y evitables. ¿Y cómo se pueden evitar? Bueno, pues aquí hay algo que me dicen que hay que saber qué es, que son los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es aquella circunstancia que hace que sea más fácil que yo tenga un accidente. Por ejemplo, si yo voy rápido, es más fácil tener un accidente. Luego, eso es un factor de riesgo. El ir bebido es más fácil que tenga un accidente, es un factor de riesgo. Si llueve, es más fácil que se tenga un accidente, es un factor de riesgo. Todo lo que hace que sea más fácil que tenga un accidente es un factor de riesgo. Entonces me preguntan que para no tener accidentes, ¿qué se tiene que hacer? En una me dicen conocer los factores de riesgo y en otra me dicen evitar los factores de riesgo. Bueno, pues la respuesta es evitar factores de riesgo. No sirve de nada conocer un factor de riesgo si no lo evitas. Y dices, ya, pero al revés. No, porque si tú lo evitas es porque lo conoces. Así que cuidado, que es verdad que la mayoría de las veces me pone conocer y evitar factores de riesgo. Fenómeno, me pone las dos cosas. Pero cuando me lo separa y me dice conocer factores de riesgo o evitar factores de riesgo, pues es evitar factores de riesgo, porque con conocerlos solo no hacemos nada. Bueno, esos factores de riesgo pueden ser de varios tipos.
depende del factor que lo provoque. Nosotros tenemos que saber que para que haya tráfico van a tener que haber 3 factores. Vamos a tener el factor humano, el factor vehículo y el factor vía y entorno. Bueno, que sí, que para que haya circulación tenemos que tener esas 3 cosas: persona que conduzca, vehículo y vía por la que vaya. Bueno, pues cada uno de ellos va a poder ser responsable de un accidente debido a que se arriesgue. ¿Cuáles creéis que es de los 3 el que más puede evitar los accidentes, al que más se le atribuyen los accidentes? Al humano, claro. Entre el 70 y el 90% de los accidentes son atribuibles al factor humano. Bueno, pues eso es importante que lo preguntan, que es la mayoría, si os dais cuenta. ¿Por qué? Porque el factor humano puede evitar directamente los factores de riesgo atribuibles a él, pero es que también puede evitar los factores de riesgo que tengan que ver con el vehículo o con la vía. Para que lo entendáis, mirad, nosotros tenemos, por ejemplo, factor humano. ¿Cómo evita accidentes el factor humano? Bueno, pues sería muy fácil. Si evita correr, si evita ir bebido, si evita conducir cansado, todo eso serían factores de riesgo que tienen que ver con el factor humano. Pero, ¿y el factor vehículo? Por ejemplo, se dice que un accidente es atribuible al factor vehículo, por ejemplo, si tiene un fallo mecánico, si le revienta una rueda, todo eso se atribuiría el accidente al factor vehículo. ¿Y al factor vía y entorno? Bueno, pues si tenemos que llueve, que sería el entorno, si nieva, o si la vía tiene baches o curvas muy cerradas o mal peraltadas, todo eso, si hay un accidente, sería atribuible a la vía. Pero hemos dicho que el humano puede evitar los que son directamente de él, como beber, como ir cansado, distraído con el móvil, etcétera, pero es que también puede interferir y evitar los del factor vehículo. ¿Cómo? Pues llevando el coche al taller con suficiente antelación, teniendo un buen mantenimiento del vehículo y cambiando las cosas mucho antes de que se deterioren, en previsión a que se puedan romper. Todo eso evitamos factor vehículo. Y factor vía y entorno. Es verdad que el humano no se va a poner a enderezar curvas, ¿no? Pero sí que podemos, si voy más despacio porque hay una curva, pues estoy disminuyendo la posibilidad de tener accidente. Entonces, todo eso es importante. Que el humano, adaptando su distancia, su velocidad, puede hacer que la vía y el entorno sea menos peligroso, con lo cual está interfiriendo y evitando accidentes que podrían ser culpa de la vía y el entorno. Bueno, pues ya sabemos cuál es el principal causante de accidentes, que es el factor humano, ya que puede evitar los riesgos de él y de los otros 2 factores. Pero ¿y cuál sería el siguiente? El primero, el humano. Bueno, pues el siguiente sería la vía y el entorno y el último sería el vehículo. Este tenemos que aprendernos que es el menos frecuente, el que menos falla. El que menos falla de los 3 factores. Me decís, pero entonces, ¿por qué lo has colocado en este orden? Porque en el orden en el que viene lo que es en el libro, pues no sé, por la editorial que la ha encajado así, el orden en el que explica estos factores va a ser primero el factor humano, luego van a explicarme el factor vehículo y lo último el factor vía. Entonces ese es el orden en que me los explican en el libro y el orden que yo voy a seguir cuando explique las clases. Pero cuando a mí me preguntan en un test en qué orden interfieren en los accidentes estos factores, recordar que tendremos que decir primero el humano, luego la vía y el menos frecuente, el vehículo, el que menos accidentes provoca. Bueno, pues ya sabemos quién provoca los accidentes y sabemos también que se podrían evitar porque son predecibles. Venga, pues vamos a ver cómo es la estadística para saber que hemos dicho que son predecibles. Bueno, pues sí, hay sitios y momentos que es previsible que se puede tener un accidente más fácilmente. Bueno, en primer lugar, tenemos en cuanto a la zona, dónde, vamos a decir, en dónde se producen la mayoría de los accidentes. Bueno, pues me dice, primero,
más en carretera que en poblado. Bueno, por la velocidad, ¿no? Todos entendemos que hay más accidentes mortales en carretera por aquello de la velocidad. Y dentro de las distintas carreteras, ¿dónde es más seguro? Pues en autopista y autovía, que es mucho más seguro que en carretera. Las autopistas y autovías tienen mediana, que eso las hace ser más seguras porque no te das contra uno de frente. Entonces, me lo pueden preguntar de las dos maneras. ¿Qué carreteras son las más seguras? Autopista y autovía. ¿Cuáles son las más peligrosas? Carreteras convencionales, carreteras normales. Bueno, en cuanto al dónde, también me dicen que dónde es más probable que tengamos accidentes de tráfico. Me dicen en rectas con buena visibilidad o en curvas. A ver, lo lógico sería pensar que en curvas, ¿no? Porque una curva es peligrosa, pero es que estamos hablando de estadística y la estadística a veces no casa con la lógica. Y resulta que me dicen que donde más accidentes se contabilizan es en rectas con buena visibilidad. ¿Por qué? Pues porque nos relajamos, vemos una recta y decimos, como es recta, pues corro más, adelanto, en fin, hablo por el móvil porque como es recto, y ahí es donde sobrevienen los accidentes, cosa que viene una curva y la gente se concentra y tenemos al final menos accidentes. Fijaros si somos, vamos a decir, tontos, ¿no? Así que, ¿dónde se producen más accidentes? Y la contestación es, en rectas con buena visibilidad. Bueno, en cuanto a cuándo, ya hemos visto el dónde, vamos a ver el cuándo. ¿Cuándo se producen más accidentes? Primero, en el día. Bueno, pues ¿cuándo hay más desplazamientos? A la hora de entrada y salida del trabajo. Sobre todo a la salida del trabajo porque salen ya la gente cansada y con ganas de llegar a trabajar, o sea, de casa, de trabajo a casa, con ganas de llegar, y eso hace que produzcan más accidentes. Así que a la hora punta, o sea, entrada y salida del trabajo, es cuando más accidentes durante el día se producen. En cuanto a la semana, pues yo creo que también, si solo hay que ver la tele, ¿cuándo nos dicen el número de muertos? Los fines de semana. Sábados, domingos, fines de semana y sobre todo de madrugada, que son, pues eso, los desplazamientos de ocio, de la gente que sale de las discotecas y demás, ahí se disparan el número de accidentes. Eso en cuanto a la semana. Y en cuanto al año, pues en época de vacaciones, en Semana Santa, en Navidades, los puentes o directamente vacaciones de verano, ahí se disparan. También hay que entender que hay mayor número de desplazamientos y como esto es estadística, pues también lógicamente se dispara el número de accidentes pues porque hay también más desplazamientos. Vale, así que ya sabemos el dónde, ¿no? Y el cuándo, que lo preguntan en cuanto a estadística. Pues vamos a ver el quién. ¿Quién es más probable que sufra un accidente de tráfico? Bueno, a estos que sufren más fácilmente un accidente de tráfico se le llama grupos vulnerables. Esos grupos que son usuarios que es más fácil que tengan un accidente. Bueno, pues esos grupos se distribuyen o bien como conductores o bien como peatones. Como conductores, ¿quiénes son los conductores que más accidentes tienen? Yo creo que a todos nos suena. Los jóvenes, ahora veremos por qué, las personas de edad avanzada y los conductores de vehículos de 2 ruedas. Y los peatones que más accidentes sufren, también yo creo que nos suenan, son los niños y las personas de edad avanzada, que no se libran ni por un lado ni por otro. Venga, pues conductores, ¿por qué los más vulnerables son los jóvenes? Bueno, primero, ¿a qué le llaman joven? Bueno, pues se dispara, me dicen, entre 15 y 29 años. Esto hay que aprenderlo porque hay una pregunta que dice, ¿qué personas jóvenes son las que más sufren accidentes? Y hay una respuesta que dice entre 18 y 30. ¿Qué pasa? Que como la gente pensamos, bien hecho, claro, por un lado, que con 18 años ya nos podemos sacar el carnet y es cuando empezamos a tener accidentes, pero no, que es que se pueden conducir ciclomotores, bicicletas mucho antes.
De hecho, desde los 14 o 15 años. Y ahí se empieza a disparar la franja de accidentes de tráfico. Así que nada de entre 18 y 30, sino entre 15 y 29. Esa es la franja de gente joven que más se mata en accidente. De hecho, otra pregunta es que ¿cuál es la franja de mortalidad mayor entre la gente joven? Y es por accidente de tráfico. De hecho, es que, a ver, esa pregunta es muy fácil. Si es un test de tráfico, no me va a decir que me muero de neumonía, ¿no? Me dirán, pues, de accidentes de tráfico. Pero que es así, ¿eh? Que la gente joven no se mata ni por accidente laboral, ni doméstico. Mayoritariamente es por accidente de tráfico. Así que fijaros qué pena, ¿eh? El porqué, decía, de la gente joven, que yo creo que todos lo entendemos, porque evalúan peor los riesgos. Se creen que no es peligroso ir a 200, que no les va a pasar nada, el síndrome este de Superman, ¡buah, que yo soy inmortal! Que no, pero eso es difícil con cierta edad pensarlo. Así que uno de los problemas es que no evalúan correctamente el riesgo. Se creen que hay menos riesgo del que realmente hay. También el problema de las drogas, también el problema de la bebida. El alcohol es importante entre los accidentes de la gente joven. La mayoría de los accidentes, creo que leí la última vez que era el 70%, habían bebido o habían consumido sustancias, ¿no? Vamos, psicotrópicas, drogas. Así que fijaros, si es peligroso. Bueno, también falta de experiencia. Claro, que es que es gente joven, por mucho que se ha sacado el carnet, máximo 18 años, con lo cual si eres joven no puedes tener mucha experiencia. Bueno, pues todo eso es la gente joven y el motivo por el cual tiene más accidentes de tráfico. Vamos con las personas de edad avanzada. Aquí sobre todo falta de reflejos y es físico, ¿no? Por ejemplo, las personas de edad avanzada sobre todo tienen más accidentes cuando necesitan dar una respuesta rápida. En sitios donde tienen tiempo para pensar y ver la situación no hay problema. Pero en el momento de que es algo que les surge de imprevisto y que tienen que reaccionar y dar una respuesta rápida, ahí es donde sobreviene el accidente y lo pasan peor, por la falta de reflejos. También tienen problemas de que ven peor, oyen peor y tienen problemas psicomotriz, ¿no? De calcular y controlar lo que le dice la cabeza, llevarlo a la mano o al pie. Bueno, pues todo eso, que es falta de reflejos, vista y oído, estaría metido en personas de edad avanzada. No es falta de experiencia, no calcular mal el riesgo, todo eso no. Todo eso sería de gente joven. ¿Y los vehículos de dos ruedas? Bueno, ¿por qué son un grupo vulnerable los de dos ruedas? Yo creo que es lógico, ¿no? Si a mí me preguntan dónde es más posible que tengamos un accidente y que el accidente sea más grave, en vehículos de cuatro ruedas o en vehículos de dos, yo creo que todos entendemos que los de dos no tienen carrocería, son vehículos poco estables, son vehículos poco visibles porque al ser de dos ruedas son pequeños y todo eso les hace más vulnerables, más fáciles de hacerles daño. Bueno, pues dentro de los vehículos de dos ruedas están, por un lado, las bicicletas y por otro, ciclomotores y moto. El ciclomotor y la moto me preguntan que por qué se producen la mayoría de los accidentes mortales, los muertos, por no llevar el casco. No es ni por la velocidad de la moto, ni por nada, es por no llevar el casco. Así que fijaros si es importante. Mientras que las bicicletas me hablan primero de en qué época del año tienen más accidentes, en verano sobre todo, porque las bicicletas, sobre todo en nuestro país, ¿no? En España no está todavía, ahora parece que está fomentándose, pero no está como pensado la bici como medio de transporte, más bien la usamos de ocio, de dar un paseo o quedar varios ciclistas e irnos a hacer una ruta. Entonces hay más accidentes en vacaciones, más en verano, más los fines de semana, ya digo, desplazamientos de ocio, no de ir a trabajar con la bici, ¿no? Estamos hablando de estadística, que luego hay de todo, pero estamos hablando de estadística. Así que más en verano, más fines de semana. ¿Y dónde creéis que hay más accidentes con las bicis? ¿En ciudad o en carretera? Es verdad que la gente piensa, pues en ciudad, ¿no? Que hay más bicis, pero es que en ciudad las bicicletas suelen estar como segregadas del tráfico, en aceras bici, carriles bici, o sea, como apartadas. Pero ¿qué pasa en las carreteras? Que no pueden hacer un carril bici paralelo a la carretera porque cuesta muchísimo dinero, kilómetros y kilómetros de asfalto de carril de bici.
para que a lo mejor usen pocas bicis. Entonces lo que hacen es compartir el espacio con los demás vehículos y eso les hace peligrosos porque ya hemos dicho que son vulnerables porque pesan poco, porque son de 2 ruedas y pierden estabilidad, se les ve poco. Todo eso, compartiendo el carril, como pasa en carretera, pues es donde más peligroso es. Así que, ¿dónde se producen la mayor cantidad de accidentes con bicicletas, de atropellos a bicicletas? En carretera, mucho más que en ciudad. Bueno, en cuanto a grupo vulnerable como peatones, los niños. ¿Por qué? Bueno, porque primero por su baja estatura. Al ser de baja estatura tienen un campo visual muy reducido, entonces a lo mejor ven el morro del coche pero no ven el coche que hay detrás y eso pues es peligroso. También tienen el oído todavía a partir de los 7 años empiezan ya a desarrollarlo, pero pues antes de los 7 sí, a lo mejor oyen un ruido, pero no interpretan si viene cerca o lejos y eso también es un problema. Desconocimiento de las normas. Sí, en el colegio les dicen 4 cosillas, pero no tienen toda la información necesaria ni la retienen. También, y además yo creo que la más importante es la falta de atención. Un niño cuando la pelota está jugando en la acera se le sale a la calzada, sale corriendo sin prestar atención a los coches, porque no entiende el peligro. Luego, la falta de atención también les hace ser un grupo muy vulnerable. Personas de edad avanzada. De las personas de edad avanzada, ¿por qué como peatones son los que sufren más accidentes? Si os dais cuenta, como peatones la gente joven se salva, porque como tiene muchos reflejos, pues rápidamente ven un coche, puede correr, en fin, que eso les ayuda, ¿no? No es lo mismo que en coche. Bueno, pues decía, personas de edad avanzada, pues lo mismo que como conductores, ven peor, oyen peor, a la hora de cruzar los semáforos pueden no distinguir bien los colores, sobre todo si les da el sol, pues como la vista ellos no la tienen tan nítida, pues no tienen agudeza visual, pues tienen también ese problema de no distinguir bien el color si el semáforo está ya en verde para ellos o en rojo. Bueno, todo cosas que entendemos. Hay una cosa que se me olvidaba de las personas de edad avanzada, tanto como conductores como peatones, que también tienen problema con la toma de medicamentos. Un medicamento, ya lo vamos a ver próximamente, va a afectar negativamente a la conducción, algunos, no todos, pero sí que pueden afectar negativamente y entonces, porque al fin y al cabo es una droga controlada por un médico, pero es una droga. Entonces hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios de los medicamentos y eso, claro, las personas mayores, pues el que no toma para el azúcar es para el corazón, sino para la circulación, para lo que sea, y eso pues les va a afectar en todo, en los reflejos, la vista, el oído, etc. En cuanto a las preguntas que me dicen, ¿cómo vamos a evitar todos estos accidentes? Leeros el libro, pero vamos, es tan fácil como que en las preguntas de test siempre me van a decir algo que va a ser una infracción y 2 cosas que van a estar bien hechas. Entonces, cuando me preguntan de qué forma voy a evitar un accidente o voy a provocarlo, por ejemplo, si me dicen ¿cómo se provoca un accidente? O ¿cómo es más fácil que se sufra un accidente? De las 3 habrá que buscar la que sea una infracción, aquello que esté mal hecho. Y al revés, ¿de qué forma evitamos un accidente? Pues habrá una cosa que esté bien hecha, 2 que estén mal, pues la que está bien hecha es la que va a evitar el accidente. Es muy fácil, ya digo, cuando leáis las preguntas de los test, por ejemplo, para evitar un atropello, y en una pone, cruzaremos correctamente por los pasos. En otra, no respetaré los semáforos, y en otra, me esperaré en la calzada en vez de en la acera para cruzar. Pues, ¿cómo lo evitaré? Con lo único que está bien hecho, que he dicho respetar los semáforos o respetar los pasos, no sé qué he dicho al principio, ¿vale? O sea, lo que sea que esté bien hecho, evita el accidente y lo que sea que esté mal hecho, lo provoca. Y es solo leerlo, veréis como de las 3 solo hay una que o bien está bien hecho o en el caso de que diga que lo provoca, una sola cosa que me va a decir que está mal hecho. Bueno, dicho esto, ahora nos tocaría, según el libro, hablar de cómo evita el humano los accidentes, otro día cómo evita el vehículo, cómo se pueden evitar accidentes e ir más seguro en el vehículo y otro día que hablarían de la vía. Entonces,
para que nos dé tiempo, como las clases, ya digo, están hechas para durar aproximadamente entre 50 a una hora, más o menos, pues vamos a hablar del capítulo 8, que es el que nos habla de socorrismo, y además tiene relación, porque estamos hablando de accidentes de tráfico, ¿vale? Pues vamos a ver qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar en caso de accidente. Así que vamos a pasar al capítulo 8 y el próximo día volvemos hacia atrás al factor humano. Todo para poderlo dar en bloques, cada día un factor. Porque si no nos quedaríamos a medias del factor humano y al día siguiente tendríamos que dar la mitad del factor humano más la mitad del vehículo. Iríamos ahí a trocitos. Venga, pues vamos al capítulo 8, que me habla de cómo hay que comportarse en caso de accidente. Acabamos de decir que los accidentes son evitables, pero todos sabemos que no, que al final sí son evitables, pero la gente no los evita y se producen. Entonces me dice, ¿cómo es mi comportamiento ante un accidente? Pues me dicen, estemos implicados o no estemos implicados en un accidente, hay que colaborar obligatoriamente. Estar implicado es o que lo he sufrido o lo he provocado, y no estar implicado, pues que pasaba por allí y veo que el coche está accidentado. Bueno, pues en ambos casos, estemos implicados o no, es obligatorio colaborar. La única diferencia es que si no estoy implicado en el accidente, porque pasaba por allí, no hará falta que me quede si la ayuda ya está organizada. Claro, si la policía no me va a dejar quedarme, si ya está la policía y lo está organizando, me va a echar porque no quiere curiosos. Pero solo eso, si ya está organizada, si el coche está accidentado, yo lo veo y me voy y alguien apunta a mi matrícula, es un delito de omisión de socorro y eso es un delito penal que me puede llevar hasta la cárcel. Así que, importante, hay que colaborar tanto si estamos implicados como si no estamos implicados. Solo hay una excepción y es que, salvo que peligre mi integridad física, que yo vea que el coche va a explotar o lo que sea, pues hombre, no me voy a quedar allí, que me voy a matar, ¿no? Salvo eso. Bien, tengo que colaborar. ¿Haciendo qué? Pues me dicen las reglas del PAS. Las reglas del PAS es para que nos acordemos de P, de proteger, alertar y socorrer. Proteger, alertar y socorrer. Proteger para que no haya más accidentes ni más daños, ya que ha habido uno, pero que no vayamos a más. Entonces, dentro de la P de proteger, vamos a tener que saber que hay que, primero, autoprotección, luego me dicen proteger el accidente y luego protegeríamos a las víctimas. Es importante este orden porque me lo preguntan, me dicen, a la hora de tener un accidente, ¿cómo protegeremos para que no haya más accidentes y sea seguro? Y me dicen, ¿protegiendo el accidente, autoprotegiéndonos, protegiéndonos a las víctimas? No, hay que seguir este orden. ¿Qué es la autoprotección? Salir con el chaleco puesto del coche para que se me vea. ¿Cuántas veces una persona se ha parado porque ha visto un accidente, se ha bajado el coche corriendo por ayudar, sin mirar y sin ponerse chaleco y sin nada, y se la han llevado por delante y le han matado? Así que lo primero, autoprotegerse a uno mismo. Luego, proteger el accidente, quitar las cosas que puedan generar peligro siempre y cuando no haya habido víctimas, que entonces hay que dejar las cosas sin modificar nada para que luego el juez establezca quién es culpable y demás. Y lo último, proteger a las víctimas, que básicamente es no dejarlas que se muevan, intentar todo lo que podamos hacer manteniendo a la víctima dentro del coche sin moverla, mejor que mejor, todo lo que se pueda hacer. Solo hay un caso que me dicen que puedo mover a la víctima y es cuando peligra su vida. Imaginaos que yo veo que va a haber un incendio, pues en ese caso será conveniente tirar de la persona aunque le haga daño, pero será mejor eso que no que muera en el accidente. Salvo que peligre su vida, no hay que moverla de donde se haya quedado e intentar que no se mueva. Bueno, vamos, ya tenemos todo protegido, vamos a alertar, avisar. Hay que llamar al 112, que es un teléfono de emergencias que es gratuito en todas las comunidades autónomas. Se puede llamar incluso sin cobertura, de esto que te bajas al garaje y pones solo llamadas de emergencia. Pues este es el número al que te dejan llamar.
Bueno, ya vamos al 112 y ¿qué cosas voy a decir? Bueno, pues vamos a decir, por supuesto, dónde está el accidente y ¿qué creéis que es más importante? ¿La matrícula del coche o identificación de las víctimas? Pues la respuesta correcta es identificación de las víctimas. Intentar buscar su DNI y ver cómo se llaman para decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué más que la matrícula del coche? Que a lo mejor para temas de seguro y tal. Porque, bueno, a mí me comentaron una vez, y yo así me acuerdo, de que si eras donante de órganos, bueno, pues te mandaban una ambulancia, por si acaso, que no mandaban si no estabas en ese registro de donantes. Entonces es importante que sepan cómo se llama la víctima para saber si está en ese registro o no. Hay que recordar que la mayoría de los trasplantes vienen de accidentes de tráfico. Entonces, bueno, pues es una forma de acordarnos que les es importante el cómo te llamas, el cómo se llaman las víctimas. Bueno, y por último, ya he alertado, he avisado, pues vamos a socorrer. Recordad, fijaros que es lo último, porque también me preguntan en qué orden actuaremos y me pone alertamos a la policía, protegemos el accidente, socorremos. No, alertar es lo segundo. Primero hay que proteger y luego ya cogemos el teléfono. Pero primero solucionar que no haya, que la cosa no vaya más y que no se, que si hay que avisar de que está el accidente aquí, proteger el accidente con triángulos de señalización de peligro, etcétera. Avisar para que no haya más accidentes. Socorrer. Básicamente, todas las preguntas que me hablan de socorrer es ¿qué no tengo que hacer? No ¿qué tengo que hacer? Es decir, socorrer a la víctima, sí, pero no darla agua, no darla, si no la puedo dar ni agua, ya ni os cuento darle medicamentos, alcohol, comida, nada, que tiene su sentido. Y si nosotros, cuando vas a hacerte una operación, te dicen que tienes que ir en ayunas, imaginaros, en un accidente tú no sabes si al final le van a tener que operar. Entonces, el estómago tiene que estar totalmente vacío. Así que ni agua, y ya digo que si no le doy agua, ni medicamentos, ni alcohol, ni nada. Lo único, pues a la hora de socorrer, que no hay que moverle, no hay que darle nada, que hay que taparle siempre que se pueda, incluso en verano, porque una persona en estado de shock pierde temperatura y eso le puede generar hipotermia, y entonces hay que taparle pues, incluso en verano, que es una cosa que es un poco rara. Bueno, pues venga, vamos a ejercer un poquito de socorristas. Lo primero que me han dicho es, o me dicen, que si no conozco las técnicas, que mejor que no haga nada. Ya digo, que ellos prefieren que si no sé, no toques porque vas a empeorar. Bien, pero sí es importante hacer una evaluación para saber si la persona está viva o muerta, porque claro, a la hora de llamar a la ambulancia no es lo mismo lo que voy a tener que contar. Entonces, primero tenemos que fijarnos si tienen signos vitales. Primer signo vital, ¿qué son los signos vitales? Conciencia, respiración y pulso, ¿no? Si una persona le pregunta si te habla, quiere decir pues, que está viva, porque está consciente, te está hablando, aunque sean tonterías lo que dice, ¿no? Después, si no te habla, la pregunta si no habla, eso, lo siguiente sería, bueno, pues a ver si respira. La pongo así en la nariz, a ver si el aire sale, si se le levanta el pecho, y si veo que no, lo siguiente sería, bueno, a ver si todavía tiene pulso. En el cuello no se suele mirar, que me he echado la mano directamente, porque puedes apretar la carótida y puede ser peligroso. Se mira no con el dedo gordo, sino con los dedos en la muñeca. Y hay que saber que tenemos que tener un pulso de entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Bueno, pues esto hay que aprenderlo, que lo pregunte. Vale, pues empezamos por la conciencia. ¿Qué pasa si le pregunto y no me contesta? Está inconsciente. Es a los primeros heridos que hay que atender, a los inconscientes. Antes, fijaros que a los que se están asfixiando. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues colocarlos de lado. A esa posición se le llama posición de defensa y es colocarle de lado para que si el herido vomita, el vómito caiga y no se asfixie con su propio vómito. Así que hay que ponerle en posición de lado, que se llama posición de defensa. Inconsciente al primero que ayudo y coloco en posición de defensa. Segundo, al que no respira. ¿Qué haríamos primero? ¿Vaciar de cuerpos extraños las vías respiratorias o hacerle el boca a boca? Pues es vaciar, vaciar de cuerpos extraños. De nada sirve que me ponga a soplarle en la boca cuando la tiene a lo mejor llena de cristales del coche o de arena que se le ha metido del accidente. Así que hay que primero
limpiar de cuerpos extraños y luego ya hacer el boca a boca. Si yo le tengo que hacer el boca a boca o un masaje cardíaco a los que no tienen pulso, ¿hasta cuándo lo haremos? ¿1 hora, 2 horas o hasta que llegue la ayuda? Pues hombre, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Hasta que llegue la ayuda. Que hombre, que si desfalleces y es que ya no puedes más, pues bueno, pero hasta que te falte la fuerza ya de morirte, vamos, porque es lo último que vas a hacer por esa persona, ¿no? Así que intentaremos hasta que llegue la ayuda. Bueno, en cuanto al pulso, ya sabemos cuál es el pulso en una persona normal en reposo. En los niños es algo mayor el pulso y si no tiene pulso, ¿qué haríamos? Pues el masaje cardíaco, apretando con fuerza para poderle reanimar. Bien, en cuanto a si vemos que ya está vivo, pues ya nos preocupamos por un poco, pues ya ver si tiene heridas, hemorragias o quemaduras o fracturas, ¿no? Que ya como menos importante. Que también es importante, pero sobre todo, claro, primero era ver si estaba vivo, ¿no? En cuanto a las hemorragias pueden ser arteriales, venosas y capilares, o, por otro lado, según por dónde salen, puede ser hemorragias que se llaman internas, exteriorizadas o hemorragias externas. Venga, pues dentro de las hemorragias, el de por dónde circulan pueden ser arteriales, hemos dicho, venosas o capilares. Bueno, pues de esas tres, las más peligrosas son las arteriales, porque la arteria es un canutillo más gordo y la sangre sale a borbotones con la fuerza del latido del corazón. Entonces se desangra unos antes que si es una hemorragia venosa. Yo siempre digo en el cine cuando se cortan las venas que se tiran 2 horas ahí muriéndose porque es un hilito de sangre lo que sale. Un poco para que os acordéis que las más peligrosas son las arteriales. Las venosas te desangras más lentamente. Y las capilares, pues si yo me rozo y me he arrancado los pelillos, pues se quedan como puntitos y esos son capilares, que son, podríamos decir, las menos peligrosas. En cuanto a por dónde salen, hemos dicho que tenemos hemorragias externas o hemorragias internas y dentro de las internas las que se llaman exteriorizadas. Hemorragia externa es un corte abierto. Imaginaos que yo me he cortado en la mano. Bueno, pues la primera medida para cortar la hemorragia es presionar fuertemente. Que aún así sigue saliendo sangre, elevar el miembro. Esto de elevar es por la ley de la gravedad que a la sangre le cueste llegar, es solo por eso. Que se suele hacer a la par que presiono, levanto el miembro. Estoy levantando la mano porque es la mano, si es la pierna, levantaríamos la pierna, ¿no? En el caso de que siga sangrando, busco la arteria que le corresponde y presiono fuertemente. Y solo en último extremo podríamos hacer torniquete. Si tengo el corte en la mano, por encima del corte, poner una cinta que no sea muy gruesa ni muy fina, de un par de dedos, un cinturón más o menos es la anchura, y apretaríamos fuerte hasta cortar completamente la circulación. Eso va a tener un problema, que se puede encangrenar porque corto por completo la circulación. Entonces me vale para cortar la hemorragia, pero también dejo al resto sin circulación. Por eso solo se hace en último extremo. Siempre es muy grave y se hace en ultimísimo extremo. Vamos, que tráfico nunca la da como respuesta correcta, porque es peligrosa también el hacer el torniquete. Bueno, ahora, las internas exteriorizadas. Hemorragia interna. Imaginaos que yo me doy un golpe en el pecho y me clavo la costilla en el pulmón. Y no tengo corte externo, está en el interior la hemorragia, pero esa sangre busca salida por un orificio natural, es decir, si yo me dan los pulmones, saldrá por la boca la sangre, por la nariz. Si es de la cabeza, suele salir por el oído. O sea, busca por el orificio con el que tiene una unión natural y por ahí sale. Bueno, pues en ese caso, hemorragias internas exteriorizadas, que son hemorragias que salen por un orificio natural, no hay corte, sino que es tu propio orificio por el que salen, en ese caso, primero que son hemorragias graves, porque tú no vas a cortar la hemorragia porque está dentro del cuerpo y estás como, por decirlo de alguna manera, pues reventado por dentro, es peligroso y grave, ¿no? Se entiende que es muy grave. Bueno, pues en ese caso, nunca realizar taponamientos. Esto de meter los tapones en la nariz, yo meto los tapones porque me sangra la nariz, ¿corto la hemorragia de los pulmones? No. Y estoy haciendo que esa sangre se quede en los pulmones porque no tiene el drenaje de salir por la nariz. Entonces se me pueden encharcar y demás y es más peligroso que la sangre fluya y salga al exterior. Ya que he tenido la suerte entre comillas,
de que esa sangre ha encontrado una medida de drenar, de salir al exterior, pues déjala sangrar, que al menos no se te quede dentro, ya que no puedes cortar la hemorragia. Igual que en el oído. ¿Qué hago si sangro por un oído? Me dicen tumbarme sobre el oído que sangre, para dejar sangrar el oído. Claro, el que yo tapone el oído para que no salga sangre, la sangre se me queda en la cabeza y se forma un coágulo, con lo cual no interesa. En ese caso, recordad, nunca realizar taponamientos. No es como un corte abierto que tapono para cortar la hemorragia. En las internas e exteriorizadas, nunca realizar taponamientos. En cuanto a las quemaduras, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lavar con apósitos de agua fría, poner apósitos de agua fría y ya está. No se puede limpiar ni con agua oxigenada las heridas, ni por supuesto echar pomadas especiales para quemaduras, nada, ni quitar la ropa que esté pegada a la quemadura. Todo eso empeora la situación. Ya digo, calmar con apósitos de agua fría para refrescar la zona y ya está. Bueno, y por último, me dicen de las fracturas que no hay que tocarlas y que tal como se haya quedado la mano, así hay que dejarla sin intentar inmovilizarla tal como estaba. Nunca intentar colocar las fracturas, como está, ahí se queda y la inmovilizo para que no vaya a más. En cuanto a los traslados, tráfico prefiere que no traslademos a los heridos. Como norma general, no se trasladan porque al trasladarlos los voy a mover. Si me veo obligado a trasladarlos, que puede ser porque o la ayuda tarda más de media hora, o no tengo forma de avisar porque no hay cobertura, estoy en medio del bosque y nadie sabe que estoy ahí, o me llevo al herido yo o se queda ahí, en ese caso, pues bueno, pues le podrías mover siempre lo menos posible e intentando que la cabeza, el cuello y la columna vayan como un bloque, lo más recto posible, intentar inmovilizar esa zona. Si me veo obligado, ya digo, me veo obligado a trasladarlo, que no sea la norma general, que prefieren que no, al menos que se haga en el vehículo más grande que encuentre, por lo de ir más recto, lo más recto posible la persona, sin dobleces. No vale de nada coger el vehículo más rápido, porque voy a tener que ir a la velocidad de la vía. Entonces lo que me interesa es el más grande, un autobús, un camión, una furgoneta, lo que haya que tenga por ahí, que sea lo que esté más cerca, que sea lo más grande posible. Y por último, en cuanto al botiquín, es recomendable, pero no obligatorio. Así que cuidado con eso, recomendable sí, pero no es obligatorio. En los de servicio público, taxis y demás sí, pero eso es otra normativa aparte. En un turismo particular, muy recomendable, pero no obligatorio. Bueno, pues con esto terminamos todo lo que es la primera parte del capítulo 7 y el capítulo 8 completo y mañana volveríamos hacia atrás en el capítulo 7, pero el apartado 2, que es el factor humano, cómo interfiere y cómo evitar los accidentes. Venga, pues hasta mañana.